Bien, como he dicho, empecemos con la ley de las existencias en los espacios. Ley de las existencias en los espacios. Otra vez posicionarte en lo dicho anteriormente, que siempre vamos a partir desde un experimento lógico, para que no haya disputas entre tú y yo. Y el experimento lógico que vamos a utilizar para exponer o presentarte la ley de las existencias de los espacios es el siguiente. Supongamos que tú estás en un punto A y ese punto es tu casa. Te encuentras dentro de tu casa. Esto lo vamos a llamar tu antes. Después de un periodo de tiempo, tú decides salir fuera de tu casa. Y este punto donde te encuentras, vamos a llamarlo punto B. Y lo vamos a llamar tu después. Entonces, nosotros, trabajando con tu antes y tu después, vamos a ver que tu antes permite tu después. ¿Por qué tu antes? Estamos diciendo que tu antes permite tu después. Es decir, que tu antes es tu después. No has cambiado físicamente. ¿Qué has hecho? Has cambiado de posición. Estabas en la posición A, ahora pasas en la posición B. Es decir, que tu antes te permite estar en la posición B, que es tu después. Pues, ¿cuál es la diferencia entre el antes y el después? La diferencia entre el antes y el después simplemente es el espacio. Es decir, que el después es el antes, pero en otro espacio-tiempo. El después es el antes, pero en otro espacio-tiempo. Si sales más en la posición, si sales otra vez de la posición B a la posición A, regresas en el espacio A, por lo tanto tu antes sigue siendo tu antes, pero cuando regresas a B, pasas a ser un después. Entonces, también vemos que tu existir es el que permite tu existir antes es el que permite tu existencia después. Permite tu existencia, que es el después. Es decir, que el existir, que es antes, permite la existencia, que es el después. Si antes no existías, ¿cómo vas a existir después? Imposible. Es decir, que el existir permite la existencia. Entonces, nosotros podemos concluir ahora que si el existir permite la existencia, eso implica que no existe existencia que exista sin haber existido. Si el existir permite la existencia como el antes permite el después, esto significa que no existe existencia que exista sin haber existido antes. Así que no existe existencia en ausencia de su existir. En ausencia de su existir. El existir es el que permite sus existencias. Pero la diferencia entre el existir y la existencia que permite son que el existir está en su espacio y la existencia también, su existencia
estar en otro espacio. Vamos a repetir. Veamos con más calma. El antes, que es la posición A, tu antes, que es tu posición A, y tu después, que es tu posición B. Tu antes es mucho que permite a tu después. Por lo tanto, si el antes permite el después, si tu antes, que eres tú, permitirá a tu después en otro espacio, eso implica que el después es el antes, pero en otro espacio-tiempo. Si tu antes es tu existir, eso determina que tu existir antes permite tu existencia, que es después. Por lo tanto, todo lo que existe es porque ya existió antes, es porque existe antes. Nada existe sin haber existido, porque no existe después en ausencia del antes, porque el antes permite el después. Ahora bien, nosotros sabemos que el espacio es lo que permite las existencias. Si algo existe, es porque existe un espacio. Si existe coche, es porque existe un espacio que está permitiendo su existencia. Si yo elimino el espacio que permite dicha existencia, el coche deja de existir. Por ejemplo, si existo en ese instante, es porque existe un espacio que esté permitiendo mi existencia. Si yo puedo existirme, si yo puedo dinamizarme, es porque yo tengo tanto espacio que me permite dinamizarme. Eso es lo que estamos diciendo. Y la razón la cual se dice en física que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Supongamos que este cuerpo y este cuerpo están disputando ese espacio. El cuerpo que gane tenderá a existir en ese espacio y el cuerpo que pierda tenderá a perder existencia en dicho espacio. Porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. El espacio es el que permite las existencias de los cuerpos. Es el que permite las existencias. Ahora bien, supongamos que nosotros tenemos un espacio. Vamos a llamarlo espacio A. Y ese espacio tiene existencias. Está lleno de existencias. Porque si hay espacio, hay existencias. Vamos a suponer que está lleno de existencias. Las existencias de un espacio, sabemos que el espacio es el que permite las existencias existentes en ella, porque si eliminamos el espacio, pues prácticamente eliminamos todas las existencias existentes en ellas, desaparecen, se desvanecen. Por lo tanto, si el espacio es el que permite las existencias, o es el que permite que una existente exista en ella, eso implica que todas las existencias que existen en un espacio determinado son herramientas en dicho espacio. O sea que todas las existencias que ocupan un espacio o que dotan un espacio son herramientas de dicho espacio. Por ejemplo, yo soy herramienta en esta naturaleza. Tú eres herramienta en esta naturaleza. Los árboles son herramientas en esta naturaleza. ¿Por qué somos herramientas? Esta es la pregunta. Somos herramientas porque vamos a permitir otras existencias. Sí, todas las herramientas de un espacio o las existencias de un espacio son herramientas porque van a permitir, son las herramientas que se van a utilizar para manifestar otras existencias. Como nosotros decíamos, supongamos que, no vamos a tomar esa como referencia, supongamos que nosotros queremos manifestar una idea en nuestra mente, sí, una idea que nosotros tenemos en nuestra mente. ¿Qué es? La idea que nosotros tenemos en nuestra mente, vamos a decir que esta es nuestra mente, tenemos una idea. Y ese es el espacio donde nosotros queremos manifestar esta idea.
O sea que esa idea nosotros lo queremos manifestar en ese espacio. La idea que tenemos en nuestra mente es el existir. Entonces, este existir lo queremos dotar de existencia. Es decir, que lo queremos dotar de existencia o lo queremos manifestar o reproducir en otro espacio. Para que ese existir dote de existencia en ese espacio, se tienen que utilizar las herramientas de este espacio y las condiciones de ese espacio. Es decir, que cada espacio tiene sus herramientas y sus condiciones. Las condiciones de un espacio son la naturaleza de dicho espacio. Ahora bien, si nosotros, como hemos dicho, estamos en nuestra mente, tenemos una idea que es el existir, y nosotros lo queremos manifestar en otro espacio diferente a nuestra mente, si lo queremos dotar de existencia en otro espacio, hay dos cosas que tenemos que hacer. Utilizar las herramientas de dicho espacio, que son las existencias que contienen dicho espacio, y las condiciones de dicho espacio. Y las condiciones de dicho espacio. Porque conociendo las condiciones de un espacio, o las leyes de un espacio, podemos dotar a nuestro existir de existencia en un espacio diferente. Lo que implica que, o lo que determina que, podemos simplificar que todas las herramientas de un espacio X son función del espacio. Matemáticamente se interpreta así. Todas las herramientas de un espacio son función de dicho espacio, es decir, que dependen de dicho espacio. Pero para que nosotros manifestemos un existir o una idea que tenemos en nuestra mente, en un espacio diferente a nuestra mente, tenemos que utilizar las herramientas de dicho espacio y las condiciones de dicho espacio. Y eso es lo que determina la ley de las existencias en los espacios. La ley de las existencias en los espacios determina que para que un existir dote de existencia o exista un espacio diferente, es dotar de existencia, se tienen que utilizar las herramientas de dicho espacio para que dote de dicha existencia. Es decir, que para que manifestemos un existir en otro espacio, hemos de utilizar las herramientas de dicho espacio y las condiciones de dicho espacio. Y tenemos millones de ejemplos visibles. Veamos algunos ejemplos. Primero vamos a describir la ley de las existencias del espacio. Dice, para que un existir, o vamos a llamarlo existir o idea, para que os hagáis más, para que no generéis confusión, dote de existencia en un espacio X, sea cualquier espacio, se ha de utilizar las herramientas de dicho espacio X, y sus condiciones para su construcción, es decir, para la construcción del existir, ¿no? Se ha de utilizar las herramientas de dicho espacio X y sus condiciones para su construcción. Veamos, como he dicho, veamos ejemplos
ejemplos reales que demuestran esta ley. Un ejemplo real soy yo. Ahora mismo me estoy grabando. Es decir, que estoy manifestando mi existir en otro espacio, que es el espacio telefónico. Es decir, gracias a las herramientas de dicho espacio y las condiciones de dicho espacio, mi existencia será visible en dicho espacio. Ese es un ejemplo real. Pues otro ejemplo real que nosotros tenemos son, por ejemplo, el coche. El coche es un ejemplo real. El coche partimos desde una idea que es el existir y las herramientas de nuestra naturaleza. Como hierro, se utilizaron las herramientas de nuestra naturaleza para que esa idea de coche, para que el coche dote de existencias, para que dote de existencias. Así que se han utilizado las herramientas y las condiciones de esta naturaleza para que esta idea dote de existencias. Lo mismo con los aviones. Así que las herramientas de una naturaleza o de un espacio son las que van a constituir, son las que nos van a hacer pasar de existir a existencia. Un existir. Si el existir es la idea que nosotros queremos manifestar o dotar de existencia, eso implica que un existir puede tener infinitesimales de existencias. Un existir puede tener muchas existencias. Por ejemplo, el existir coche. ¿Cuántos tipos de coches existen? Existen millones de tipos de coches, infinitesimales tipos de coches, existen muchos tipos de coches. ¿Por qué? Porque que los coches son diferentes. Cada uno usa herramientas de la naturaleza que quiere, ¿no? Veamos otro ejemplo fuera de... Supongamos que otro ejemplo sea, si al matemático, el filósofo y el literato les hacemos una misma pregunta, ¿cómo va a responder el matemático? Va a responder desde el lenguaje matemático, el filósofo desde el lenguaje filosófico y el literato desde el lenguaje literato. Pero todas esas respuestas dan el mismo resultado. ¿Por qué el matemático usa el lenguaje matemático? Porque el matemático usa las herramientas de su espacio. Porque él vive en el espacio matemático. Conoce las condiciones del espacio matemático. Y para que él te exponga algo, tiene que utilizar las herramientas de su espacio. Es como que yo soy español, él es francés, él es portugués. Si tú me haces una misma pregunta como ¿cuál es tu nombre? Y le haces ¿cuál es su nombre? Y él ¿cuál es su nombre? Cada uno va a utilizar las herramientas de su espacio para poder darte lo que tú quieres saber, para poder responderte. Es lo mismo que pasa, que es un ejemplo de la ley de las existencias en los espacios. El matemático usa el lenguaje matemático. ¿Para qué? Para responder a la pregunta. El filósofo usa el lenguaje filosófico, que es su espacio. El lenguaje son sus herramientas. ¿Por qué usa el lenguaje filosófico? Porque la filosofía es su espacio. Conoce sus condiciones y es más fácil para él manifestar la existencia del existir. Y igual lo mismo pasa con el literato. Esto es otro ejemplo de la ley de las existencias en los espacios. Pues aquí hay que clarificar algo. ¿Qué se llama espacio? ¿O qué es un espacio? Que alguien preguntaría, ¿y qué es el espacio? Pues prácticamente el espacio es un espacio con herramientas, se puede decir. Un espacio o un lugar con herramientas es el espacio. Por ejemplo, matemáticas es un espacio. Tiene sus herramientas,
que son los números, la suma, las operaciones. Filosofía es un espacio. Biología es un espacio. Biología es otro espacio. Y así respectivamente, son espacios. El biólogo usa las herramientas de su espacio para exponerte algo. El filósofo usa las herramientas de su espacio para exponerte algo. El matemático usa las herramientas de su espacio para exponerte algo. Existen infinitesimales de espacio. Infinitesimales de espacio. ¿Qué es lo que determina cada espacio? Sus herramientas y sus condiciones. ¿Qué es lo que determina cada espacio? Las condiciones de aquí quizás no sean las condiciones de aquí, pero quizás no sean las condiciones de aquí. Pero el resultado de este pues, es el mismo que este da y es el mismo que este da. O sea, el resultado es el mismo, pero con diferentes herramientas. Es lo mismo que pasa con el coche. Existen diversidad de coches, pero todos son coches. Pero muchos de ellos presentan características diferentes. O sea que un existir se puede producir de muchísimas formas, es decir, puede dotar infinitesimales de existencias. Pues esa es la ley de las existencias de los espacios, que determina que para que un existir, o vamos a suponer una idea de tu mente, dote de vida en otro espacio, hay que usar las herramientas de dicho espacio y las condiciones de dicho espacio. Dicho eso, nosotros vamos a pasar rápidamente con el siguiente punto, que es la ley de la sabiduría.